Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. Hoy vengo a leerles un relato de Anna Akhmatova, que es tal vez la escritora y poetisa rusa más importante de todos los tiempos. Nació en Odessa en 1889 y perteneció a la generación de escritores tan importantes como Pasternak, Blok, Mandelstam, Svetaeva y Mayakovsky. Siendo joven escribió varios libros de poesía antes de verse afectada por la prohibición oficial que corrió entre 1922 y 1958. En ese periodo ella no pudo publicar y adicionalmente tiene un periodo también oscuro desde el punto de vista personal, en la medida en que ese tiempo su esposo murió asesinado, su hijo estuvo preso en Siberia en varias ocasiones y también tuvo o vivió la muerte de amigos muy cercanos como el escritor Osip Mandelstam. En este periodo ella continuó escribiendo para El Cajón, como lo decía ella, y fue mentora de muchos poetas y escritores jóvenes, dentro de los cuales se cuenta el magnífico Joseph Brodsky. Aunque es muy reconocida por su poesía, ella también escribió en prosa y hoy precisamente traigo un pequeño relato de ella sobre Modigliani, a quien conoció en un viaje en Francia en 1910 y con quien sostuvo una intensa relación. De hecho, Modigliani alcanzó a hacer una serie de 16 dibujos de la escritora, de los cuales hoy por hoy sobreviven unos pocos. El relato que hoy voy a leerles se llama precisamente Amadeo Modigliani y tiene algunas frases en francés que intentaré leer lo mejor posible, pero que espero ustedes sean muy benevolentes conmigo y me tengan paciencia. Y dice así: creo a quienes lo describen diferente a como lo conocí, porque en primer lugar solo pude percibir algunos aspectos de su esencia luminosa. Además, yo era sencillamente una extraña, y tal vez, en su momento, una mujer incomprensible de 20 años y extranjera. En segundo lugar, pude notar en él un gran cambio cuando volvimos a encontrarnos en 1911. En cierta medida, él lucía más delgado y moreno. En 1910 lo vi tan solo algunas veces. Sin embargo, él me escribió durante todo el invierno. No me dijo que escribía poesía. Ahora entiendo que, más que todo, le impresionó mi facultad de adivinar pensamientos, ver sueños ajenos y otras menudencias a las cuales los que me conocen se habían acostumbrado hacía tiempo. Él repetía constantemente «on communique». Con frecuencia decía «il n'y a que vous pour réaliser cela». Seguramente ninguno de nosotros dos comprendía algo esencial. Todo lo sucedido hasta entonces era la prehistoria de nuestras vidas, la de él muy corta y la mía muy larga. El aliento del arte no había transfigurado aún nuestras existencias. Este era un momento ligero, claro, crepuscular, pero el futuro, el cual, como he sabido, arroja su sombra mucho antes de salir, tocó la ventana, se escondió tras los faroles, atravesó los sueños y sorprendió con el terrible París bodeleriano que se ocultaba en algún lugar cercano. Todo lo divino en Modigliani se escondía en una especie de tiniebla. Él no se parecía a nadie de este mundo. Su voz se quedó para siempre en mi memoria. Lo conocí miserable, inexplicablemente subsistía. Como artista, no tenía aún ni la sombra de la fama. Vivía entonces, en 1911, en Impasse Folgier. Era tan pobre que en el jardín de Luxemburgo nos sentábamos siempre en banco, y no en las sillas alquiladas como era costumbre. No se quejaba en lo más mínimo, ni de su evidente situación precaria, ni de su igualmente evidente falta de reconocimiento público. Solo una vez, en 1911, dijo que en el invierno anterior había estado tan mal
que ni siquiera había podido pensar en lo más valioso para él. A mí me parecía que lo rodeaba un fuerte anillo de soledad. No recuerdo que se haya inclinado ante nadie en el jardín de Luxemburgo, ni en el barrio latino donde todos se conocían. No le escuché pronunciar el nombre de ningún amigo, conocido o pintor. Tampoco una broma. Nunca lo vi ebrio, ni exhalaba olor a vino. Evidentemente se dio a la bebida más tarde, pero el hachís ya figuraba en sus cuentos. No se le conocía por entonces ninguna compañera de vida. Jamás contó historias sobre algún romance anterior, cosa que, hacen todos. Conmigo no hablaba de nada terrenal. Era cortés, pero no como consecuencia de la educación del hogar, sino por la elevación de su espíritu. En ese tiempo, él trabajaba una escultura en el patiecito situado junto a su taller. En el callejón ciego y desolado se escuchaban los golpes de su martillo. Las paredes del taller estaban llenas de retratos de gran dimensión. A mí me parece ahora que eran tan altos como las paredes. No he visto reproducciones de ellos. ¿Sobrevivirían? Llamaba su escultura La Chose. Creo que fue expuesta en Independence en 1911. Me pidió que fuera a verla, pero en la exposición no se me acercó a mí porque yo no estaba sola sino con algunos amigos. En los tiempos de mis grandes pérdidas desapareció hasta la fotografía que él me regaló junto a esta obra. En esa época Modigliani deliraba por Egipto. Él me llevó al Louvre a ver el salón egipcio. Aseguraba que el resto, tout le reste, no era digno de atención. Dibujó mi cabeza con adornos de reinas y bailarinas egipcias. Parecía cautivado por el arte egipcio antiguo. Evidentemente, Egipto fue su última pasión. Ya muy pronto, él se haría tan original que no quisiera recordar nada más al mirar sus lienzos. Ahora, a esta etapa de Modigliani la llaman période nègre. Él decía de mis collares africanos, le bijou de bois et de sauvage, y me dibujaba con ellos puestos. Me llevaba por las noches a ver el Vieux Paris derrière Panthéon, a la luz de la luna. Conocía bien la ciudad. Sin embargo, una vez nos extraviamos. Él dijo, «J'oubliais qu'il y en avait au milieu». Me estaba mostrando el París auténtico. En cuanto a la Venus del Milo, decían que las mujeres perfectamente proporcionales, a las cuales vale la pena pintar, siempre parecen torpes cuando están vestidas. Cuando llovía, en París llueve con frecuencia, Modigliani andaba con un paraguas negro enorme y viejo. Algunas veces nos sentábamos bajo este paraguas en algún banco del jardín de Luxemburgo. Caía una tibia lluvia estival. Al lado, el antiguo palacio italiano dormitaba, mientras nosotros recitábamos Verlaine a dos voces. Recordábamos las mismas cosas y nos divertíamos por ello. En una monografía americana leí que probablemente Beatriz X, la misma que lo llamara perla y cerdo, había ejercido una gran influencia sobre Modigliani. Puedo y considero imprescindible testimoniar que Modigliani era igualmente culto mucho antes de conocer a Beatriz X, es decir, en el año 1910, y dudosamente una dama que llame cerdo a un gran pintor sea capaz de ilustrar a alguien. La gente mayor nos mostraba por cuál vereda del jardín de Luxemburgo paseaba Verlaine con un séquito de admiradores desde su café, donde él declamaba diariamente, para después almorzar en su restaurante. Pero en 1911, por esta vereda, ya no andaba Verlaine, sino un caballero alto con levita impecable, sombrero de copa y una banda de la Legión de Honor. La gente murmuraba, Henry de Regnier. A nosotros este nombre no nos sonaba en lo más mínimo. Sobre Anatole France,
Modigliani, como otros ilustrados parisinos, por cierto, no quería escuchar nada. Le contentó que a mí tampoco me gustara. Verlaine existía en el Jardín de Luxemburgo solo como monumento, el cual había sido develado aquel mismo año. Y sobre Hugo, Modigliani decía: «Mais Hugo, c'est déclamateur». Una vez, seguramente por un malentendido, pasé por Modigliani. No lo encontré y decidí esperarlo durante algunos minutos. Yo tenía en las manos un manojo de rosas rojas. Las puertas del taller estaban cerradas, pero la ventana estaba abierta. Como yo no tenía nada que hacer, comencé a tirar las flores por la ventana, hacia adentro. No esperé a que Modigliani llegara y me fui. Cuando nos encontramos, él expresó el malentendido. ¿Cómo había podido yo entrar a la habitación cerrada si él tenía la llave? Le expliqué cómo había sido. No puede ser. Las flores estaban hermosamente dispuestas. Modigliani amaba deambular por París en las noches y con frecuencia, al sentir sus pasos en el soñoliento silencio de la calle, yo me acercaba a la ventana y a través de la celosía vigilaba su sombra, dilatada bajo mis ventanas. Lo que era París en aquella época, ya comienzos de los años 20, se llamaba Vieux Paris o París avant-guerre. Los coches prosperaban en gran cantidad. Los cocheros tenían sus tabernas, las cuales se llamaban Au Rendez-vous de Coucher. Y aún estaban vivos mis jóvenes contemporáneos, quienes morirían pronto en Marne y Verdun. Todos los pintores de izquierda, con excepción de Modigliani, eran reconocidos. Picasso era tan famoso como hoy, pero entonces hablaban de Picasso y Braque. Ida Rubinstein interpretaba Sherezada. Se estableció la refinada tradición de los ballets rusos de Diaghilev, Stravinsky, Nijinsky, Pavlova, Karsavina, Baskt. Ahora sabemos que el destino de Stravinsky tampoco se quedó clavado en los años 10, sino que su obra se convirtió en una de las expresiones musicales más elevadas del espíritu del siglo XX. En aquella época, aún no podíamos saber esto. El 20 de junio de 1910 se estrenó El pájaro de fuego. El 13 de junio de 1911, Fokine montó Petrushka con Diaghilev. El trazado de los nuevos bulevares a través del cuerpo vivo de París, descrito ya por Solá, no estaban terminado aún. Boulevard Raspail. Bernier, amigo de Edison, me mostró en la Taverne du Pantheon 2 mesas y dijo: «Estos son vuestros socialdemócratas. Aquí están los bolcheviques y allá los mencheviques». Las mujeres con éxito relativo trataban de llevar algunas veces pantalones, jupes culottes. Otras, las piernas casi fajadas, jupes entravés. La poesía estaba en completo abandono y la compraban solo por viñetas de pintores más o menos conocidos. En aquel entonces comprendí que la pintura parisina se había devorado la poesía francesa. René Gilles predicaba la poesía científica y sus así llamados discípulos usaban el metro con gran desgano. La Iglesia Católica había canonizado a Juana de Arco. Et Jean la bonne Lorraine, que anglos brûleront à Rouen. Recordé estos versos de la balada inmortal viendo las estatuillas de la nueva santa. Eran de un gusto muy dudoso y comenzaban a venderlas en las tienditas de objetos religiosos. Modigliani lamentaba mucho no entender mis versos y sospechaba que en ellos se ocultaban algunos milagros. Y estos eran solo mis primeros intentos, por ejemplo los de Apolo del año 1911. De las pinturas de Apolo, El mundo del arte, Modigliani se burló sinceramente. Me asombraba que encontrara hermosa a una persona notoriamente fea y se salía con la suya. Yo pensaba entonces: él seguramente ve todo de una manera muy distinta a la nuestra. En todo caso,
eso que en París llaman moda, adornando esta palabra con exuberantes epítetos, no era tomado en cuenta por Modigliani para nada. No me dibujaba al aire libre sino en su casa. Me regaló esos dibujos. Eran 16. Me pidió que los enmarcara y los colgara en mi habitación. En los primeros años de la Revolución se perdieron en la casa de Tsarskoye Selo. Se salvó solo aquel en el cual, menos que en el resto, se presiente su futuro neo. Conversábamos sobre todo de poesía. Ambos conocíamos muchos poemas franceses de Verlaine, Laforgue, Mallarmé, Baudelaire. Nunca me leyó a Dante. Puede ser porque yo entonces todavía no sabía italiano. Una vez me dijo: «J'ai oublié de vous dire que je suis juif». Pero me dijo enseguida que había nacido en Livorno y que tenía 24 años, aunque tenía 26. Decía que le interesaban los aviadores, ahora pilotos, pero cuando conoció a uno de ellos se desilusionó. Ellos eran sencillamente deportistas. ¿Qué esperaba él? En esa época, los primeros livianos, como todos saben, eran parecidos a un estante y volaban sobre mi oxidada y torcida contemporánea, 1889, la Torre Eiffel, la cual me parecía un candelabro enorme olvidado por un gigante en medio de la capital de los enanos. Pero esto es ya algo de Gulliver. Y alrededor se alborotaba el apenas triunfante cubismo, ajeno a Modigliani. Marc Chagall ya había traído a París su mágico Vitebsk, y por los bulevares de París paseaba, en calidad de joven desconocido, el astro que aún no había ascendido, Charles Chaplin. El gran mudo, como entonces llamaban al cine, aún callaba expresivamente. Pero lejos, en el norte, en Rusia morían Lev Tolstói, Breuvel, Vera Komisarskaya. Los simbolistas anunciaban su crisis y Alexander Blok vaticinaba: «Oh niños, si hubieran conocido el frío y la oscuridad de aquellos días venideros». Los tres pilares sobre los cuales descansa el siglo XX, Proust, Joyce y Kafka, no existían aún como mitos, aunque vivían como hombres. En los años siguientes, cuando yo, segura de que una persona así debía brillar, pregunté por Modigliani a los que venían de París, la respuesta fue siempre la misma: no sabemos. Solo en una ocasión Gumilyov lo llamó borracho espantoso, o algo por el estilo, cuando por última vez fuimos juntos a ver a nuestro hijo a Béziques, en mayo de 1918, y yo recordé el nombre de Modigliani. Dijo que en París ellos habían tenido un altercado porque Gumilyov en una reunión estaba hablando en ruso y Modigliani protestó. A ambos les quedaban más o menos 3 años de vida, y a ambos los esperaba una enorme fama póstuma. Modigliani trataba a los viajeros con desprecio. Él consideraba que el viaje era una sustitución del movimiento auténtico. Constantemente llevaba en su bolsillo Les Chants de Maldoror. En aquel entonces, este libro era una rareza bibliográfica. Él contaba cómo había ido a la iglesia rusa a los maitines de Pascua para ver la procesión, ya que le gustaban las ceremonias pomposas, y cómo algún caballero importante, seguramente de una embajada, había besado 3 veces la cruz. Por mucho tiempo pensé que nunca más escucharía nada sobre él. Y he escuchado mucho. A principios de la nueva economía política, cuando yo era miembro de la dirección de aquella unión de escritores, conversábamos con frecuencia en la oficina de Alexander Nikolayevich Tijonov, Leningrado, Mojovaya 36, Editorial Literatura Universal. En aquellos días se restableció la correspondencia con el exterior, y Tijonov recibía alguna cantidad de libros y revistas extranjeros. Alguien durante una reunión me dio un número de una revista francesa sobre arte. Yo la abrí. La fotografía de Modigliani, una cruz, una gran reseña necrológica por la cual supe
que él era un gran pintor del siglo XX. Recuerdo que allí lo comparaban con Botticelli y que había monografías sobre él en inglés y en italiano. Después de los años 30, Ehrenburg, quien le había dedicado un poema en su libro Poemas de Vísperas y lo conoció en París después de que yo, me contó mucho acerca de él. Leí sobre Modigliani en el libro de Carco desde Montmartre hasta el barrio latino, y en una novela trivial donde el autor lo une a Utrillo. Con seguridad puedo decir que este híbrido no se parece al Modigliani de los años 10 y 11. Lo que hizo este autor pertenece a la categoría de los procedimientos prohibidos. Hace poco Modigliani se convirtió en el héroe de una película francesa bastante vulgar, Montparnasse 19. Esto es sumamente amargo. Y hasta aquí va el relato. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el relato, no olviden darle like, dejar sus comentarios, oír todos los cuentos en mi podcast El Cuarto de Atrás, en Spreaker o Spotify, o si quieren ver los videos y todos los audios en mi canal de YouTube El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño. Gracias.